En este video estaremos considerando el estudio del libro para la semana del 1 al 7 de enero 2024. Amigos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Sean bienvenidos una vez más aquí en su canal Comentemos en la Reunión. Se darán cuenta que en el programa dice que para esta semana nada más tenemos este recuadro. No incluye preguntas directas, pero podemos considerarlo. Por ejemplo, ¿cuántos nombres tuvo Pedro? Pues la Biblia menciona que tuvo alrededor de 5 nombres. Imagínense. A veces los hermanos hacen juegos de preguntas bíblicas y esta es una muy buena pregunta. ¿Cuáles son los 5 nombres que tuvo Pedro? El primero es Simeón, tomado del hebreo. Segundo, Simón, equivalente griego. Tercero, Cefas, en arameo. Pedro sería el cuarto equivalente griego de Cefas y el nombre compuesto Simón Pedro. Luego, queremos destacar las palabras de Marcos 1:29 al 31. ¿Por qué? Porque note esto. Dice, luego salieron de la sinagoga y junto con Santiago y Juan fueron a la casa de Simón y Andrés. Y resulta que la suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se acercó a ella y tomándola de la mano la levantó. La fiebre se le fue y se puso a atenderlos. Este es un detalle muy interesante porque confirma que el apóstol Pedro tuvo esposa, siendo él discípulo de Cristo. Luego, en 1 Corintios 9:5 confirma que los apóstoles llevaban esposa y pregunta Pablo, ¿es que no se nos permite llevar esposa como hacen los apóstoles, incluyendo a Cefas, es decir, Pedro? En nuestro día hay una religión que se autoproclama como establecida universalmente por Jesucristo mismo. Pero lo curioso, y esto está en la Biblia también, es que prohíben a sus líderes casarse. Ellos establecen que Pedro fue el primer papa. Ellos dicen que Pedro fue el obispo mayor de la iglesia. Pero aquí la Biblia contradice esa idea que ellos tienen porque el celibato no tiene base bíblica. Como estamos viendo, tanto los apóstoles como Pedro, al que ellos llaman el primer papa, tenía esposa. Pero hoy ellos prohíben a sus líderes casarse. Establecen una regla que no tiene base bíblica. Y esto sí tiene otra base bíblica, que en los postreros tiempos, últimos días, vendrían algunos que engañarían a las personas, sí, promoviendo enseñanzas inspiradas por demonios que establecen la prohibición de casarse. Esto está en 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 en adelante. Entonces es interesante ver este punto, hermanos, que las personas en general no leen la Biblia y mucho menos la estudian y por eso desconocen estos detalles que están en la Biblia y que derrumban ideas grandemente atrincheradas que tienen cegadas a las masas. Bien, entonces, ¿qué era el trabajo de Pedro? Él se dedicaba a la pesca. Fue en su barco donde él conoció al Cristo, según se tiene registro. Jesús se sentó para dar un discurso en su barca para dirigirse a una multitud a orillas del mar de Galilea. Eso lo vimos hace poco en el estudio de la Atalaya, donde Pedro le dijo a Jesús que se apartara de él porque él era un pecador y se sentía inmerecedor, indigno de estar frente a Jesucristo. Fue allí donde Jesús le dijo que no tuviera miedo, lo tranquilizó con sus palabras y le dijo que a partir de ese momento sería pescador de hombres. Hemos visto las lecciones de estos puntos. Jesús
se acerca a nuestra barca, que sería nuestra vida, pero las personas en general no quieren recibirlo, no quieren abrirle la puerta y pasarlo adelante, porque rechazan la invitación de estudiar la Biblia. Pero nos anima el ejemplo de Pedro, especialmente si nos sentimos atormentados por nuestro pasado, a liberarnos del miedo, porque sabemos que el miedo nos puede paralizar. Pedro estuvo dispuesto a hacer sacrificios por el reino junto con su hermano Andrés y Santiago y Juan. Todos ellos dejaron el negocio de la pesca para dejar a Jesús. Podemos imaginar la escena. Jesús caminando, los encuentra y les dice: vengan, sean mis seguidores. Y fue como un efecto hipnotizante que inmediatamente ellos dejaron todo, dice la Biblia, y lo empezaron a seguir. ¿Puede imaginarse eso? Dejar una vida próspera o una vida con un negocio acreditado por seguir al Cristo. Claro, no estamos diciendo que usted y yo y todos tenemos que dejar nuestros negocios, porque hoy la cosa funciona de manera diferente, pero es un interesante punto que está en la Biblia. Luego, un año más tarde, no fue inmediatamente, llegó a ser elegido como uno de los apóstoles, uno de los enviados. Hoy también hay personas que se autoproclaman apóstoles, pero la Biblia solo menciona a 12. Entre esos 12 estaba Judas, que traicionó al Cristo. Luego estuvo el apóstol Pablo, que era un apóstol de último, dice allí, y también Matías. Entonces, ¿por qué Matías sustituyó a Judas? Entonces, la Biblia no menciona a otros apóstoles como hoy, que los llaman profeta, que los llaman ungidos, que los llaman apóstoles, siervos especiales, les dicen, pero son solamente títulos y son impostores. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Han llegado a tener la osadía de decir que si alguien no cree en ellos, no se va a salvar. Así de ese nivel de blasfemia y de mentira y de engaño. Y que si alguien los cuestiona a ellos, es como que alguien está cuestionando a Jesucristo o al Creador, imagínese. Y esto no es nuevo, ya que en Apocalipsis nuestro Señor Jesucristo se dirige a una de las congregaciones y les dice que has puesto a prueba a quienes dijeron que eran apóstoles, pero no lo eran. Así que eso también ocurrió en el siglo I. Personas que se autodenominaban apóstoles y eran unos falsos impostores. Y hoy ocurre algo parecido. Pedro tuvo el privilegio y la bendición de ver la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, de ver milagros como la resurrección de la hija de Jairo, la angustia que sintió Jesucristo en el jardín de Getsemaní. Seguro que vio algo de sangre en su frente, porque dice que su sudor se hizo como gotas de sangre. Así que él era uno de los más allegados, de los favoritos de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver cómo él siempre tomaba la delantera en preguntarle a nuestro Señor Jesucristo sobre algunos temas que los demás no se animaban a preguntar, como ¿cuándo será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Luego en el libro de Hechos ya lo vimos, capítulo 1, le pregunta: Señor, ¿estás restaurando el tiempo? ¿Estás restaurando el reino a Israel? ¿Ya viene el reino que dice la profecía? Así que era una cualidad que lo caracterizaba. Y bueno, se le describe como alguien directo, dinámico y un tanto impulsivo. No estamos diciendo que está mal, como que si fuera algo malo, simplemente que cada apóstol tenía su personalidad y su individualidad, al igual que hoy. Hay hermanos que son muy dinámicos, hermanas también, a veces impulsivos, a veces toman la delantera, y eso es bueno porque a veces se necesita a alguien que tenga estas características, este perfil.
pero no significa que todos debemos ser dinámicos e impulsivos. Hay hermanos que podrían ser más reservados, menos impulsivos, polos opuestos, pero es parte de la variedad que debe haber en la congregación. Pedro era quien acostumbraba a expresar su opinión antes que los demás apóstoles, algo así como el compañero de clase que siempre está dando comentarios, que siempre está participando y que se destaca porque da su participación. De hecho, se recogen en los evangelios que tenemos a nuestro alcance más palabras de Pedro que las de los demás. Y es que, sin duda, hubo otros libros que también se escribieron, pero lo que tenemos a nuestro alcance son los 4 evangelios. Ese es un interesante tema y por supuesto no lo vamos a comentar en este video. Es un tema para otro video. Queda claro que Pedro era un hombre con un gran corazón y salta a la vista que él tenía un gran amor y aprecio especial por nuestro Señor Jesucristo. Y es que, ¿quién no iba a amar, a querer a Jesucristo? Como lo hemos dicho en otros videos, los hijos de la serpiente, la descendencia o los descendientes de la serpiente claramente odiaban a muerte a Jesucristo. Es decir, no eran sus ovejas, eran sus enemigos como los fariseos y los líderes religiosos, que por cierto, hasta nuestro día de hoy permanecen, pero no siempre son figuras públicas visibles. Ellos desde las sombras se manejan y orquestan los movimientos que realizan y que tienen efecto prácticamente en todo campo de la vida, en los medios de comunicación, en el mundo del espectáculo, en la medicina, sí, también en la religión en general. Entonces, son cosas que están en la Biblia y que poco a poco vamos escudriñando y vamos aprendiendo. Y por supuesto, no estamos diciendo que ya lo sabemos todo, pero es importante, salta esto a la vista por la actitud, la afinidad y el cariño que Pedro tenía a Jesús y que no todos pensaban como él. De hecho, si Jesús apareciera hoy, seguramente le harían lo mismo, porque representa una amenaza, sus enseñanzas verdaderas representan una amenaza al sistema religioso actual, así como al político. El sistema no quiere que sepamos la verdad. Ellos no quieren que usted sepa la verdad, porque ciegos son más útiles las masas. Bueno, y lo voy a dejar. No voy a hablar más. No me está permitido decir más cosas sobre este tema, pero ya con eso uno puede sacar sus conclusiones y reflexiones. Luego, en Mateo 15:15 vemos cómo él siempre hace preguntas. Explícanos la comparación. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué vamos a recibir realmente? Señor, ¿haces esta comparación solo para nosotros o para todos? Señor, ¿a dónde vas? Aunque todos te fallen, yo daré mi vida por ti. Así que vemos cómo él tenía esta personalidad extrovertida que expresaba lo que le venía a su mente. No era una mala persona, era alguien que amaba profundamente al Cristo, como seguramente usted también lo ama. ¿Ama usted a Cristo? ¿Ama usted a Jesús? Es una muy buena pregunta. Y bueno, ya cuando fue la última cena, él fue el único que se negó a que Jesús le lavara los pies, porque imagínese tener al Mesías delante de usted, admirarlo tanto, saber quién es Él realmente y ver lo que Él se rebaja
a lavarle los pies. Mire, le voy a poner una comparación para que esto suene con sentido. Imaginemos que viene un hermano de Betel, que viene el superintendente de circuito y se ofrece a lavarle los pies a usted. ¿Usted lo aceptaría? Imagínese, ahora viene un hermano de Betel, y no cualquiera de Betel, un hermano del comité de sucursal, quizás el coordinador de la sucursal, y él se ofrece a lavarle los pies. De hecho, no le está preguntando, cuando usted mira, él ya está preparando todo para hacerlo. Y de repente viene un hermano de los 9 que dirigen actualmente la organización y todo lo que eso implica aquí en la tierra. Uno de esos 9 hermanos, si se ofrece a lavarle los pies a usted, ¿cuál sería nuestra reacción? Seguramente no lo aceptaríamos. Pero ellos son seres humanos, pecadores, como usted y como yo. La diferencia es que tienen un puesto de autoridad. Pero Jesucristo, Él no era como nosotros, en el sentido que Él era perfecto, sin pecado, puro. Su sola presencia emanaba una santidad y una paz sobrenatural. Y ahora verlo, que se iba a rebajar, a humillar, lavándole los pies a ellos. Es un detalle interesante y por supuesto Jesús le dice que si no se dejaba lavar los pies, no podría tener, sí, parte con él. Así que si no se los lava, si no te los lavo, no eres uno de los míos, le dijo. Así que es un punto interesante, hermanos, que salta a la vista cuando leemos esta parte de las Escrituras. Cuando Jesús les dijo en Mateo 16 que él iba a sufrir, que iba a ser rechazado y finalmente ejecutado, Pedro le dijo que no, Señor, eso a ti no te va a pasar. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo una palabra muy fuerte. Le dijo, ponte detrás de mí. Y lo llamó como se llama al adversario. Eres un estorbo en mi camino porque no estás pensando como piensa Dios, sino como piensa el hombre. Son palabras muy fuertes. Si a cualquiera de nosotros se nos llamara así, seguro que nos sentiríamos muy mal. Sin embargo, pudiera ser que Jesús en realidad vio cómo el adversario estaba hablando a través de Pedro, tratando de hacer que él se retrajera de aceptar su destino, su asignación. Y vemos cómo Jesús lo reprendió en el acto. Así que ese es un modelo también de rechazar los malos pensamientos o las tentaciones cuando se presentan. Luego vemos que Pedro prometió que él nunca abandonaría a Jesús aunque los demás lo hicieran. Y mire, no vamos a burlarnos de Pedro pensando que nosotros lo hubiéramos hecho mejor que él, porque en realidad esa noche no eran solo cuerpos de los soldados del templo, porque no fueron los romanos los que arrestaron a Jesús. Ese es un detalle interesante. Estaba la guardia romana, pero también estaba la guardia del templo, del Sanedrín, de los líderes religiosos. Tenían sus propios guardias, imagínese eso. Y ellos llegaron a arrestar a Jesús. Entonces, así como hay ángeles que nos cuidan, que nos acompañan, aunque no los vemos, ellos están ahí, las personas que están en contra de Jehová, que son los hijos de la serpiente, pues no van ángeles de los buenos con ellos, van ángeles de los malos, que también los acompañan. Así que podemos imaginar cómo era ese ambiente, esa atmósfera, esa noche del arresto del Mesías. No iban solo personas, iban también entes espirituales. Esa noche no descansaron. Es impresionante. Pero Jesús también no estaba solo, nunca lo estuvo. De hecho, él dijo, ¿no creen que puedo pedir legiones de ángeles para arreglar
para que no pase nada. Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras? Así que, repito, no pensemos mal de Pedro juzgándolo porque él dijo algo que al final no pasó. En realidad él hasta tuvo el valor de defender al Mesías. Me atrevo a decir que ahí sí estaba justificado defender al Cristo e incluso siguió al Cristo hasta el patio del sumo sacerdote. Lamentablemente, la profecía se cumplió, 3 veces lo negó. Y podemos imaginar cómo fue ese cruce de miradas, porque el relato dice que Jesús en ese momento voltea a ver a Pedro y puede imaginar su cara golpeada, sí, con moretones, con sangre, quizás con hinchazón, pero se cruzan las miradas y voltea a ver a Pedro. La reacción de Pedro fue salir de allí a llorar amargamente. Bien, entonces podemos ver este punto interesante de Pedro que nos deja lecciones a nosotros también. Sin querer podríamos fallarle a quien apreciamos, a quien nos ha ayudado, y son situaciones que podrían ocurrir. Finalmente, Jesucristo se le apareció a Pedro cuando Jesús fue resucitado. Pero un detalle interesante es que no fue a Pedro al primero que se le apareció, ya que en realidad fue a una mujer muy valiente, muy especial, que se menciona en la Biblia, María Magdalena. Ella tuvo el privilegio de ser la primera elegida, porque no hay coincidencias, no hay casualidades en la Biblia, de ser la primer testigo ocular en ver a Jesucristo resucitado. Y no solo eso, ella fue comisionada directamente por el Cristo para llevar esta buena noticia a los discípulos, a los apóstoles. Imagínense, qué misterio hay encerrado en este suceso que por supuesto también llegó a oídos de Pedro. No podemos contestar solo porque sí, y mucho menos como han contestado en la religión falsa, porque son definitivamente falsos, lo único que les interesa es el dinero y todo cuanto bien puedan recibir de las ovejas, que han dicho que la Biblia debería de excluir estas menciones de las mujeres como María Magdalena. Así han dicho algunos líderes de la cristiandad, ya que les molesta, les indigna, les perturba leer sobre mujeres fieles y valientes como lo fue María Magdalena. Entonces vemos que Jesús se les apareció y mire nuevamente la actitud de servicio de Jesucristo preparándoles el desayuno. ¿Y qué era? Bueno, cada lugar tiene su desayuno, lo que es por costumbre, lo que es común, pero en ese lugar era el pescado. Jesús preparando un pescado, no para él nada más, sino para ellos, sirviéndoles. Esto nos recuerda la importancia de servir a los demás. En vez de esperar que nos sirvan, ser nosotros los que servimos a los demás. Así que les lavó los pies, les cocinó, les sirvió lo que cocinó y les enseñó. Impresionante, qué gran maestro. Y bueno, Jesús le pregunta a Pedro: Simón, ¿me amas más que a estos? Pedro le dijo que sí, y nuevamente le hace la misma pregunta una segunda y una tercera vez. 3 veces lo negó, 3 veces le confirmó que sí lo amaba. Jesús le dio poder a Pedro para ser el apóstol entre los circuncisos. Esto es interesante, ya que el apóstol Pablo era el apóstol a las naciones, pero en Gálatas 2:8-9 Pablo reconoce que el que le dio poder a Pedro para ser apóstol entre los judíos, los circuncisos,
también me dio poder a mí para ser apóstol entre la gente de las naciones. Y luego, al final del 9, él dice cómo entre ellos se repartieron el trabajo. Ustedes a los judíos y yo a las naciones, dice Pablo. Así que aunque él era apóstol, no competía con los demás, sino siempre buscaba trabajar en esa unidad. Bien, sin duda alguna, hay más información, hubo mucha más información sobre el apóstol Pedro, pero hasta este momento esto es lo que tenemos a nuestro alcance. No dudamos, porque Jesús dijo que no hay nada cuidadosamente oculto que no llegue a salir a la luz, aunque sabemos que hay grupos de personas que quieren dejarlo todo así, que no salga escondido, que se quede escondido. Pero Jesús dijo una verdad, y llegará el momento en que todo saldrá a la luz. Todo eso que han querido ocultar, esconder, y bueno, con esto que tenemos a nuestro alcance ya tenemos una base sólida para creer en el Creador, en el Padre Jehová, y en su Hijo, el Cristo, el Mesías. Bien, hermanos, un hombre muy dinámico, compasivo al cumplir su misión. Este fue entonces nuestro estudio del libro para esta semana. Gracias por acompañarnos. Los invito a suscribirse. Les invito también a estar pendientes. Quiero invitarlos a que estén pendientes de la transmisión que haremos de la reunión de entre semana. Sí, que con la ayuda de Jehová podremos estar compartiendo a partir del día martes a primera hora, tanto de España como de México. Así que, hermanos, gracias por acompañarnos. Ha sido un deleite, un placer haber considerado este tema tan interesante. Que el eterno Creador Jehová les siga bendiciendo, cuidando, y esperamos saludarnos en otra próxima oportunidad. Bendiciones y hasta la próxima.